En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Todo en María y por las benditas almas del purgatorio. Queridos hijos, por la gravedad de unos últimos hechos que varios de ustedes conocerán, ocurridos con todo esto que sufrimos los católicos de esta falsa iglesia moderna del Concilio Vaticano II, hace escasos 8 días, tal vez 9, Francisco, estando en el Extremo Oriente, en Singapur, dijo unos conceptos gravísimos, una herejía de cabo a rabo, por lo cual tenemos que enseñar algunas cosas, instados y urgidos por lo que somos, en definitiva. Dios a sacerdotes y obispos nos pide cuenta de lo que advertimos y enseñamos al pueblo católico. Por la gravedad de estos hechos estamos obligados, debemos decir, a enseñarles sobre el caso ocurrido. Le pusimos de título a esta prédica Francisco y el falso profeta de las Escrituras. Así le quisimos poner. Trataremos de abarcar 3 puntos. Primero, lo que dijo Francisco en Singapur. En segundo lugar, comparar lo que allí se ha dicho con el magisterio católico, comparar las palabras de Francisco con la enseñanza de los papas de la Iglesia Católica. Y en tercer lugar, abordar esos mismos problemas o hechos a la luz del dogma de la infalibilidad. Esos 3 puntos queremos desarrollar. En primer lugar, entonces, lo que dijo Francisco en Singapur. La fecha fue 13 de septiembre de este año 2024 y se expresó en una reunión interreligiosa que organizó para jóvenes. Le gusta mucho como para jóvenes que venían cada uno con sus atuendos de las distintas religiones. Reunión interreligiosa organizada en un colegio católico de Singapur. El colegio se llamaba Colegio Católico Junior. Ese es el nombre del colegio, una sala gigantesca, se veía allí en las filmaciones. Y Francisco dijo así: mi religión es verdadera, la tuya no es verdadera. Él criticó, por empezar, es largo lo que dijo, pero yo me voy a centrar en 2 pequeños conceptos. Criticó a los que andan diciendo de una religión verdadera y las otras falsas. Pues lo lamento por Francisco y lo lamento por no ser católico. Francisco no es católico. La única religión verdadera es el catolicismo. Pero él critica en sus palabras o discursos, o como quieran llamarlo, a los que se expresan con una religión verdadera frente a otras falsas. Pues es la realidad. Otra vez lo lamento por Francisco, es la realidad. La única religión verdadera es el catolicismo, fundada por Dios mismo, por Jesucristo Dios, y las otras son falsas. Al católico le toca, como han hecho todos los santos en todas las épocas, de tratar de conseguir que todas las personas se vuelvan católicas. Pero eso no quita el hecho de la verdad. La única religión verdadera, le guste o no le guste a Francisco, es el catolicismo. Y poco después agrega lo que es más grave o más explícito, una herejía de cabo a rabo. Dice literalmente Francisco, comillas: todas las religiones son un camino para llegar a Dios. Todas las religiones son un camino para llegar a Dios. O sea, que da lo mismo cualquier religión. Y agrega: todas las religiones son como distintos idiomas, distintos lenguajes para llegar a Dios. Todas las religiones son un camino para llegar a Dios. Analicemos un poco entonces estas palabras. Todas las religiones son un camino para llegar a Dios. Eso es una herejía explícita, a más no poder, y tratemos de mostrar la gravedad. Por otro lado, se ve, si todas las religiones llevan a Dios, si todas las religiones son buenas, y no hay una sola religión verdadera, y no existen religiones falsas, entonces, ¿con qué motivo y para qué Dios nuestro Señor Jesucristo se encarnó y murió en la cruz? ¿Para qué? Si todas las religiones llevan a Dios. Se vuelve un absurdo la obra de Dios en la redención, en la encarnación y en la redención. Todas las religiones, entonces, ¿para qué tanto sufrimiento en la cruz? ¿Para qué haber fundado el catolicismo, Dios nuestro Señor Jesucristo, si bastaba en la enseñanza herética de Francisco, bastaba dejar que los hombres sigan con las religiones que ya tenían? ¿Para qué encarnarse? ¿Para qué la redención y la muerte en la cruz? Dejarlos con las religiones paganas, dejarlos con las religiones animistas, dejarlos con la religión judía, dejarlos con la religión de los dioses romanos. Se vuelve un absurdo toda la obra de Dios, entonces. Si contra el hecho y la verdad de que el catolicismo es la única religión verdadera, es la única fundada por Dios,
Y por lo mismo, si contra el hecho y la verdad de que todas las otras religiones son falsas, si contra esas cosas Francisco dice, todas las religiones llevan a Dios, ¿para qué también tanto esfuerzo de los santos? ¿Para qué un San Pedro Claver gastó su vida con las personas de raza negra para hacerlas católicas? ¿Para qué San Luis Beltrán, patrono de Colombia también, gastó su vida para que los indios sean católicos? ¿Para qué? Una estupidez, perdónenme la blasfemia, pero es para mostrar con evidencia la gravedad de las palabras de Francisco. Bastaba dejar a los indios con sus sacrificios humanos, con su canibalismo, comerse entre ellos, con las barbaridades que hacían en sus cultos satánicos, por supuesto, con los desórdenes morales. Bastaba dejarlos a los indios como eran. ¿Para qué hacerlos católicos? San Luis Beltrán perdió el tiempo, si Francisco tiene razón. San Pedro Claver perdió el tiempo con las personas de raza negra y la obra enorme y santísima que hicieron. Es gravísimo lo que dice, perdón, pero hay que hablar con todas las letras, este hereje de Francisco. Gravísimo. Todo se cae y todo se vuelve un absurdo. Los mártires, ni hablemos de los mártires, todos los días escuchan aquí, en nuestra capilla, las hazañas, sufrimientos, dolores y destrozar el cuerpo de los mártires como ha pasado. ¿Para qué? Si todas las religiones llevan a Dios. ¿Para qué tanto esfuerzo de los santos y mártires? Si contra el hecho y la verdad de que fuera de la Iglesia católica no hay salvación, extra ecclesia nulla salus, dogma fundamental y básico del magisterio católico y de todos los papas y de todas las épocas, implícita o explícitamente así enseñado. Dogma católico además definido solemnemente en el Concilio IV de Letrán, siglo XIII. Fuera de la Iglesia no hay salvación. Con lo único que salva a Dios, a las almas, a cualquier ser humano que logre la salvación, con el único instrumento que Dios salva es con la Santa Iglesia Católica. No existe otro instrumento de Dios para salvar a ninguna alma. Todo el que se salva es gracias a la Iglesia Católica. Si al revés de todo eso, como expresa Francisco, todas las religiones son buenas, todas las religiones llevan a Dios, ¿para qué hicieron eso los mártires? Dejarse destrozar. Jovencitas, damas, niñitas de 13 años, se han dejado destrozar. ¿Para qué? Les bastaba quemar unos granitos de incienso a Júpiter, quemar unos granitos de incienso al emperador romano, que lo exigían, como va a exigir el anticristo en el futuro la adoración a sí mismo. Dejarse destrozar esas criaturas, jovencitas delicadas, vírgenes. ¿Para qué? ¿Para qué tanta tortura soportada? Si siguiendo la enseñanza de Francisco, ni siquiera es necesario ser católico. Todas las religiones llevan a Dios. Ni siquiera es necesario hacer los esfuerzos que tenemos que hacer para mantenernos o intentar mantenernos como buenos católicos y no hacer un pecado mortal y no irnos al infierno. ¿Para qué? Todo te lleva a Dios, todas las religiones llevan a Dios. Los desórdenes que proclaman muchas religiones falsas, ni hablemos. ¿Para qué entonces gobernar nuestras vidas con la única moral verdadera que es el catolicismo? Todas las religiones sirven para la salvación, todas las religiones llevan a Dios. Todo se vuelve un absurdo con semejante herejía proclamada, con el que se muestra falsamente y engañando almas buenas, con el que se muestra falsamente a los ojos del mundo entero como si fuera el Papa. ¿Para qué sufren tanto los mártires o han sufrido? Les bastaba practicar la religión del paganismo y ellos dejaron destrozar sus cuerpos para no practicar el paganismo. ¿Para qué? Es gravísimo lo que ha hecho Francisco. Y me alegro en cierta manera, muy entre comillas, porque están, y me disculpan la palabra, a lo bruto, semejante herejía, que las pocas almas que todavía están en condiciones de reaccionar, supongo que reaccionarán. Y Dios sacará de semejante mal, suplantando y falsificándose, como si fuese autoridad católica, que no lo es,
semejante herejía que he dicho. Dejarse comer por los leones, dejarse comer por los leones. Pero es el absurdo más grande de la humanidad. Dejarte comer, podías quemar unos inciensos, practicar el paganismo a Júpiter y los dioses romanos, y estaba todo bien. Todas las religiones llevan a Dios, pero no. En el circo romano, a la vista de todos los espectadores, jovencitas, niñitas, adolescentes, destrozadas por los animales, por los leones, en el Coliseo, en el circo romano o en el anfiteatro. Insistiendo más con los santos y mártires, si lo que dijo Francisco es cierto, discúlpeme por la blasfemia que voy a decir, pero es para poner en evidencia la gravedad de las palabras de Francisco. Qué tontos y qué tontas han sido todas estas almas que se dejaron destrozar por ser católicos. Qué estupidez que han hecho. Qué tonta fue, para dar un ejemplo entre miles, qué tonta fue la gran santa y mártir que fue hace menos de una semana, Santa Eufemia, que dijimos 2 o 3 palabras ese día en la prédica. Qué tonta fue porque se dejó hacer todas esas cosas cuando podría haber sido pagana y se dejó destrozar y morir por ser católica. Qué tonta que ha sido entonces. Si la herejía de Francisco fuese cierta, tenía que haber practicado el paganismo, seguiría viva, hubiera seguido viviendo y no destrozada y muerta como ocurrió. Repitamos lo breve de su reseña del martirologio, ya diré otra cosa más del martirologio. Para Santa Eufemia dice, día 16 de septiembre, en Calcedonia, la actual Turquía, que dejó de ser católica, y en esa época todo era católico, en Calcedonia, el triunfo de Santa Eufemia, virgen y mártir, la cual sufrió por Cristo, miren la numeración, la tortura, Dios sabrá qué le hicieron a esa pobre jovencita, virgen y mártir, cárceles, azotes, máquinas de ruedas, todo para torturarla, el fuego, la quemaron en varias partes, el peso de las piedras, las fieras la pusieron a que se la coman las fieras, pero la primera vez no le hicieron nada, creo. Las heridas de varas, las sierras afiladas, cortarla con sierras, y las sartenes hirvientes. Los romanos eran tan sádicos que fabricaban sartenes gigantes para tirar a un ser humano ahí. ¿Para qué tanta cosa? Todas las religiones llevan a Dios. Las sartenes hirvientes, pero de nuevo expuesta a las fieras, por segunda vez la dan lo poco que va quedando de su cuerpo, lo dan a las fieras, en el anfiteatro, dice el martirologio. Ella rogó a Dios, no se morían, le hacían de todo y todavía seguía viva. Imagínense eso. Ella rogó a Dios que ya se dignase recibir su espíritu. Dice, ya quiero morir, le dijo a Dios. Y aquí agrega, y entonces, mordiéndole una de las fieras, sabrá Dios cuánta había, mordiéndole una de las fieras su santo cuerpo, mientras las otras le lamían los pies, allí sí murió, allí entregó su incontaminado espíritu a Dios. Ella ya pidió que quería morirse. Pues bien, si la herejía de Francisco, lo que dice Francisco, ¿para qué soportó todo eso? Todas las religiones llevan a Dios. Francisco, el hereje, le dice a Santa Eufemia, ¿para qué sufriste todo eso? No era necesario. Si todas las religiones llevan a Dios, hubieras sido pagana, hubieras quemado unos inciensos a Júpiter. Has sido una tonta en sufrir todo eso. Hubieras participado, como acabo de hacer en Singapur, en una reunión interreligiosa. Hubieras hecho una reunión interreligiosa como la que hice en Singapur, hubieras estado con todas las religiones de la época, todas llevaban a Dios, igual te salvabas y tú te dejaste matar y destrozar. El hereje le diría, qué tonta que has sido. El martirologio romano le va a dar un dato
interesantísimo, que hace tiempo lo tenía y me olvidaba de dárselos. ¿Saben cuántos mártires y santos están reseñados en ese libro que siempre les recomendamos tener, el Martirologio Romano, a lo largo del año? Y en el Martirologio Romano no se ponen todos los santos y mártires, se ponen algunos, son muchísimos más. Pero en ese librito rojo, que espero que lean todos nuestros fieles y que tenga cada uno su librito, a lo largo de un año hay allí 87.448 santos y mártires. 87.448 santos y mártires. Una de las hermanas se tomó la molestia de contar día por día cuántos hay y sumarlos. 87.448. Gente que gastó su vida por el catolicismo, que se dejó destrozar. ¿Para qué? Todas las religiones llevan a Dios. Y una última blasfemia, pero es para enseñar por contrario, por oposición. Qué estupidez que han hecho, es el absurdo más grande de su vida, de estos 87.000, y son miles más, son millones los santos del catolicismo y los mártires, pero los que están en el martirologio romano tienen ese número. Fue en vano, todas las religiones llevan a Dios. Vean la gravedad de las palabras de Francisco. La única iglesia de Cristo, la única iglesia de Dios, es la Santa Iglesia Católica. La única, y es la única religión verdadera y es la única que salva. Fuera de la iglesia no hay salvación. Fuera del catolicismo no hay salvación. Solo la Iglesia Católica da la salvación. Hoy no voy a entrar a explicar cosas que he explicado muchas veces, que es el cuerpo y el alma de la iglesia y bajo qué condiciones. Nadie se puede condenar para toda la eternidad si no es en forma culpable. Dios no condena a nadie si no tiene culpabilidad. Quien está en una falsa religión, se entiende, en forma culpable, se va a condenar para toda la eternidad. Pero Dios, aún a esas almas que tienen ignorancia invencible, las salva a veces con determinadas condiciones. No gracias a una falsa religión, sino a pesar de. Ya lo he explicado muchas veces eso, no quiero entrar, simplemente quiero recalcar que solamente el único instrumento a través del cual Dios salva es la Santa Iglesia Católica. Comparemos entonces lo que ha dicho Francisco ahora y van a ver qué curioso. Dios me ayudó. Cuando preparaba la prédica, escogí entre los papas 3 citas, es curioso, casi dicen letra por letra, lo contrario, casi letra por letra, de lo que ha dicho Francisco, para poder ver la oposición tan tajante. Es más, hasta en las que encontré, o Dios me ayudó a encontrar, también usan, quiero ver, en todas, escogí 3 tan solo para que no sea todo tan largo, en todas también usan la palabra camino, igual que Francisco. Francisco va a decir, todas las religiones son un camino para llegar a Dios. Bueno, las 3 citas que escogí también utilizan la palabra camino, pero para decir lo contrario que Francisco. Entonces es más linda, si me permiten la expresión, la oposición. Inclusive encontré una donde habla de religión verdadera y religiones falsas, ya que a él le molesta que se hable de religión verdadera y religiones falsas. Escuchemos. Repitamos primero las palabras de Francisco y ahora escuchemos la de los verdaderos papas católicos. Francisco dijo en Singapur, todas las religiones son un camino para llegar a Dios. Primera cita escogida, un verdadero papa católico, un grandísimo papa, antiliberal como él solo, una gran gloria, el Papa Gregorio XVI del siglo XIX. Él está hablando sobre el indiferentismo religioso y dice así, palabras del Papa. Indiferentismo, o sea, aquella perversa opinión según la cual puede el alma conseguir la salvación eterna profesando cualquier creencia. Letra por letra lo contrario de Francisco. Perniciosa, perversa opinión según la cual el alma puede conseguir la salvación eterna profesando cualquier religión. Francisco dice, todas las religiones llevan a Dios. O Francisco está en la herejía, el Papa dice exactamente lo contrario. Error perniciosísimo. Miren cómo hablan los verdaderos papas. Tiemblen, dice este Papa. Tiemblen, Francisco tiene que temblar.
el juicio que va a tener ante Dios. Tiemblen, dice Gregorio XVI, los que pretenden que en cualquier religión hay un camino abierto hacia la salvación. Idéntico, pero contrario a Francisco, y hasta usando la palabra camino. Repito, tiemblen, dice el Papa, los que pretenden que en cualquier religión hay un camino, la misma palabra de Francisco, abierto hacia el puerto de la salvación. Perecerán sin duda eternamente los que no poseen la fe católica. Es blanco y negro. Es impresionante la oposición. Sigue diciendo este Papa, de esta corruptísima fuente del indiferentismo brota aquella absurda y errónea sentencia, o más bien delirio, la absoluta libertad de conciencia, la libertad religiosa. Pero ¿qué muerte peor hay para el alma que la libertad del error? Son dos mundos. Francisco no es católico, ni es el jefe de la religión católica. Sosténme esto. Segunda cita que pudimos escoger, ahora el gran Papa Pío IX, tal vez sea santo Pío IX, nos enteraremos si logramos salvarnos en la otra vida. Pío IX en la encíclica Quanta Cura. Él está hablando entre tantos temas, qué curioso, de los que engañan a los jóvenes. Pues bien, Francisco estaba hablando a jóvenes. Qué curioso, hasta en eso coincide. Dice Pío IX, hablando de los otros papas, de lo que ya han dicho, ellos, con vigor apostólico, se opusieron constantemente a las pérfidas maquinaciones de los malvados que arrojan las espumas de sus confusiones y prometiendo la libertad, bien que ellos son esclavos de la corrupción, se han esforzado por arrancar los fundamentos de la religión católica y de la sociedad civil. Pues bien, Francisco se esfuerza por arrancar los fundamentos de la religión católica, porque él hace cualquier cosa menos catolicismo. Sigo leyendo a Pío IX, tratando, escuchen ahora para los jóvenes, justo Francisco esta reunión era frente a jóvenes, y acá dice los que engañan a los jóvenes, hasta en eso coincide, tratando de apartar de las rectas normas morales a los incautos, especialmente a la inexperta juventud. Francisco estaba hablando a jóvenes cuando dijo estas palabras. Hasta en eso coincide por oposición la cita escogida. Sigue diciendo Pío IX, con el fin de llevar a la juventud a las redes del error. Francisco estaba llevando y lleva a la juventud a las redes del error. Sigue diciendo la cita, y con el fin de arrancar a la juventud del seno de la Iglesia Católica. Francisco arranca a la juventud del seno de la Iglesia Católica. Sigo leyendo. Arrancando a la juventud para llevarlas a las redes del error. Y sobre la crítica de Francisco, Francisco criticó en esa reunión a los que dicen de religión verdadera y religiones falsas. Bueno, el mismo documento de Pío IX dice, no faltan hombres que aplicando a la sociedad civil el impío y absurdo principio del naturalismo, es decir, lo importante es que todos somos seres humanos, la naturaleza humana, naturalismo, aplicando el impío y absurdo principio del naturalismo, no faltan hombres que se atreven a enseñar, escuchen, que el mejor orden de la sociedad y del progreso civil demandan imperiosamente que la sociedad humana se constituya y se gobierne, por lo menos sin hacer ninguna diferencia entre la verdadera religión y las falsas. Igual que Francisco, pero opuesto. Increíble, estas citas son tal cual letra por letra lo opuesto a lo que dijo Francisco en Singapur. Él critica al que distingue entre religión verdadera y religiones falsas. Escuchen lo que dice Pío IX de ese tipo de personas. Al sostener estas afirmaciones temerarias, no piensan ni consideran que proclaman una libertad de perdición. Francisco proclama una libertad de perdición. Nunca faltarán hombres que se atrevan a resistir a la verdad. Francisco resiste
a la verdad. Y la última cita escogida también de Pío IX, pero otro documento, el Sílabus. Esta es, discúlpeme que hable en forma un poquito campechana, esta es impresionante. Coger la cita de Francisco y condenarla. Pío IX en el Sílabus, la condena, el Sílabus es un índice de condenas, de cosas malas condenadas. La condena número 16, el Papa Pío IX dice que condena la enseñanza falsa de los que dicen, comillas, que los hombres pueden, dentro de cualquier culto religioso, dentro de cualquier religión, encontrar el camino de su salvación. Es letra por letra lo opuesto a Francisco. Todas las religiones llevan a Dios, y la cita está en el contexto, creo que está hasta literal, para la salvación. Y él condena a los hombres que enseñan que dentro de cualquier culto religioso se puede encontrar el camino, otra vez la palabra de Francisco, el camino de la salvación. Letra por letra, lo contrario de Francisco, hasta usando la misma palabra camino. La tercera parte de nuestras palabras es el dogma de la infalibilidad del Papa, el dogma católico. Este dogma, definido en el siglo XIX, en el Concilio Vaticano I, en 1870, enseña que un verdadero Papa católico, por un especial don de Dios, por un especial carisma de Dios, Dios da eso al verdadero Papa, es infalible, no puede cometer error. Cuando habla ex cátedra, cuando enseña ex cátedra, es decir, como Papa desde su trono, sobre temas de moral y de dogma y moral. Un Papa no puede enseñar contra el dogma ni contra la moral, imposible. Bueno, Francisco enseña una herejía de cabo a rabo contra el dogma y con miles de implicancias, cuando dijo todas las religiones llevan a Dios, con miles de implicancias en la moral. La pregunta que uno se puede hacer es, si así nos enseña el dogma católico de la infalibilidad, ¿cómo entender entonces que el supuesto, entre comillas, Papa Francisco enseñe claramente herejías? Vale decir que enseñe contra el dogma y contra la moral. Si un Papa verdadero no puede enseñar contra el dogma y no puede enseñar contra la moral. Y la respuesta es que esta herejía, tantas que ha dicho ya, todas las religiones son un camino para llegar a Dios, se dan porque Francisco no es Papa. Y por eso puede decir semejante cosa. Francisco no es verdadero Papa de la Iglesia Católica, es un falso Papa, o lo que es un sinónimo es un antipapa, palabra que se ha usado a lo largo de los siglos porque hemos tenido los católicos muchas veces problemas de antipapas o de falsos papas en 20 siglos. La segunda pregunta que uno puede hacerse es la siguiente. Si la Iglesia Católica es perfecta, si ella no puede enseñar ningún error, la Iglesia Católica es la única religión verdadera, la única creada por Dios, fundada por Dios, ¿cómo puede ser que esta Iglesia moderna del Concilio Vaticano II enseña a través de sus jefes, Francisco, Benedicto, es lo mismo, Juan Pablo II es lo mismo, gravísimas herejías, etcétera, etcétera? ¿Cómo puede ser que esta Iglesia moderna del Concilio Vaticano II enseñe tantas cosas malas y tantas herejías? Que dicho sea de paso, como habrán escuchado, han sido condenadas letra por papas anteriores. Y la respuesta es similar. Porque esta Iglesia moderna del Concilio Vaticano II no es la Iglesia Católica. Se aprovecha y engaña y daña a millones de almas en el mundo entero, dañadas en su buena fe, presentándose como si fuera la Iglesia Católica, pero no es la Iglesia Católica, es una falsificación de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica no puede enseñar nada equivocado. Y esta falsa Iglesia moderna constantemente enseña herejías. Es cualquier cosa menos la Iglesia Católica y el catolicismo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Para terminar, ya que habíamos puesto el título Francisco y el falso profeta de las Escrituras, queremos recordar la profecía del capítulo 13 del Apocalipsis sobre, casualmente, el falso profeta o, lo que es lo mismo, la bestia de la tierra. Es decir, ese máximo líder religioso mundial, al servicio del nuevo orden mundial. Y queríamos repetir un extracto, prácticamente en forma completa,
la parte respectiva de esta profecía que está en la Biblia. Dice así, está hablando San Juan, y vi otra bestia. La primera bestia es el anticristo. Y después él dice, y vi otra bestia que subía desde la tierra, desde el mundo religioso, y tenía 2 cuernos similares al cordero, pero hablaba como el dragón. Francisco se muestra como si fuese católico, pero habla como el dragón, como el diablo, y con lenguaje del diablo y con herejías. Y esta bestia hizo que la tierra y que los habitantes de ella adoraran a la primera bestia, que adoraran al anticristo, que también está dicho por San Pablo en Tesalonicenses. El anticristo se va a hacer adorar. La cual bestia, el anticristo, fue curada de la herida de muerte. Allá hay algo misterioso, como una herida de muerte contra el anticristo, contra el movimiento anticatólico, pero sana de eso. Y sigue diciendo, y el falso profeta sedujo a los habitantes de la tierra. Francisco es un seductor. Francisco, sin ninguna duda, es un seductor. Y el falso profeta sedujo a los habitantes de la tierra. Fascina a todo el mundo, ¿sí? Porque está al servicio del nuevo orden mundial. Diciendo a los habitantes de la tierra que hagan una imagen de la bestia, una imagen del anticristo. Y le fue dado al falso profeta que haga que cualquiera que no adore a la imagen de la bestia sea matado. Pena de muerte al que no adore a la imagen del anticristo. Así va a ocurrir. Veremos cuánto falta. Y el falso profeta, termino la lectura de la profecía, hará que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, tengan la marca de la bestia. Él va a conseguir que la gente se ponga la marca de la bestia en su mano derecha o en sus frentes, y que nadie pueda comprar ni vender sino el que tiene la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Es un número de hombre y el número de él es 666. Se va a venir un momento que esa famosa marca, el que no la tenga no podrá ni comprar ni vender. Veremos cómo hacemos, esperemos no traicionar a Dios. Francisco también habla del salario mínimo universal, y para distribuirlo en todos los habitantes de la tierra van a necesitar algún sistema. Yo creo que por ahí puede venir el tema de la marca. Para todos los habitantes de la tierra, más de una vez he hablado de la asignación mínima universal per cápita para todos los habitantes de la tierra. Veremos cuándo se terminan de cumplir estas cosas. Francisco sí puede llegar a ser el falso profeta de las Escrituras. Tenemos que estar atentos para saber qué nuevos hechos ocurren. Lo bueno es que todo esto tendrá un final feliz. Va a tener un final feliz porque Cristo, Dios, con su parusía los va a destruir, los va a vencer. Él, por supuesto que vence al anticristo. Dios nuestro Señor Jesucristo vence al anticristo y vence al falso profeta, los cuales son arrojados vivos al infierno, dice la profecía más adelante. El triunfo final va a ser nuestro, el triunfo final será nuestro con Dios, nuestro Señor Jesucristo, pero, si es que, espero que estemos allí bien, será nuestro el triunfo con Dios, nuestro Señor Jesucristo, si es que con su gracia y solo con su gracia llegamos a ser fieles hasta el final, guardando y protegiendo nuestro catolicismo hasta el final, como fueron nuestros antepasados, como fue Don Bosco, como fue mi abuelo, mi bisabuelo, mi tatarabuelo, mi chosno abuelo. Si es que llegamos a ser fieles hasta el final solamente con su gracia, nuestro final será el triunfo con Él, con Dios, pero si es que llegamos a ser buenos católicos hasta el final. Quiera Él darnos esta gracia. Y como dice la Escritura, Veni Domine Iesu, ven Señor Jesús.